Bien, con este video vamos a explicar el uso de R en variables cuantitativas discretas. Aquí tengo todo el guión listo, no lo vamos a construir como en el pasado video, pues vamos a tratar de hacer la explicación rápida. Aquí lo que tenemos primero que todo pues es un comentario, que los datos corresponden a unos datos de calificaciones de un grupo de estudiantes. Entonces se introdujeron como un vector de datos y se le puso el nombre datos. Vamos a introducirlo en R tomando las dos primeras líneas. Ahora vamos a construir un diagrama de tallos y hojas. Este diagrama de tallos y hojas hay que interpretarlo de la siguiente manera. Este número 5 se une con este 0 y me forma el dato 50 y está repetido 1, 2, 3, 4, 5 y 6 veces. Lo mismo este número 7 con el 5, que es 75 3 veces, 8 con 2, 82 4 veces, 55 no está, 60 tampoco. Para verificar que esto es cierto, con el comando table vamos a mirar acá perdón, vamos a mirar acá alguna de las frecuencias. Démonos cuenta, por ejemplo, acá 75 está 3 veces, 95 está una vez, y esa es la manera como se debe interpretar el diagrama de tallos y hojas, que nos muestra una distribución aproximada de los datos. También nos muestra las frecuencias absolutas, obviamente. El comando length para mirar cuál es el tamaño de los datos, en este caso 35, y la tabla de distribuciones de frecuencias relativas, dividiendo los datos entre el tamaño. Aquí por ejemplo tenemos que el dato 70 corresponde al 20%, el dato 75 al 8.57%. Ahora vamos a hacer unos gráficos. Voy a tomar la ventana de los gráficos partida en 3. El primero va a ser el diagrama de barras. Lo voy a tomar acá utilizando bar plot. Control R, y aquí tenemos el diagrama de barras. Entonces nos damos cuenta de los datos con sus respectivas frecuencias absolutas. Los comandos son los mismos que nosotros hemos utilizado para las variables cualitativas. Ahora vamos a tomar el histograma. El histograma, si ustedes se dan cuenta, reúne o agrupa los datos. También tiene sus frecuencias absolutas. Y el otro gráfico de este tipo de variables corresponde a el gráfico de cajas y bigotes. Ese gráfico de cajas y bigotes, que nosotros lo llamamos box plot, o pues que lo llaman con el comando box plot, es un gráfico que nos sirve para analizar la variación de los datos. Esta es la mediana. Nos damos cuenta que es aproximadamente simétrica la distribución de los datos. A esto se le llaman los bigotes, y estos puntos son las cercas de o los límites de las cercas para saber qué tantos datos están tan lejos del rango intercuartílico. Este corresponde al cuartil 3 y este corresponde al cuartil 1, al cuartil 2 y al cuartil 3, que es la misma media. Vamos a dar aquí un espacio para que ustedes tomen nota, ¿cierto? Es interesante que tomen nota de cómo escribir por lo menos estos comandos hasta acá. Vamos a repetir.
si me permite acá. Entonces tenemos los datos, tenemos el comando stem para el diagrama de tallos y hojas, table, que ya lo conocíamos para los datos, length para el tamaño de los datos, y table sobre length para los datos de frecuencias relativas. Aquí hemos partido la ventana en tres para tomar los tres datos. El 1 también lo conocíamos, bar plot. Miren la diferencia entre bar plot y el histograma, ya que bar plot toma es table datos, mientras que el histograma toma solamente datos, al igual que boxplot. Tienen sus respectivos títulos, colores. Quizá el boxplot hay que decir acá que tiene algo especial. Las escalas que vamos a darle este comando horizontal true para que por defecto él lo saca vertical y lo podamos ver como tradicionalmente se ve un diagrama de cajas y bigotes. Ahora vamos a ver los tres diagramas en la ventana. Entonces aquí aparecen los tres diagramas en la ventana porque nosotros le dimos una orden de partir la ventana en una fila y tres columnas. Entonces está el diagrama de barras, el histograma y el diagrama de cajas y bigotes. Aquí se puede ver la diferencia entre estos dos diagramas. El histograma recoge en intervalo los datos, mientras que aquí toma los datos por separado. Y ya hemos explicado medianamente lo que significa este diagrama de cajas y bigotes. Yo estoy haciendo otra vez este video porque el anterior salió con un sonido muy bajo, pero pues lo recomiendo para que lo veamos un poquito más con detalle. Ahora pasemos a medidas de tendencia central. En este caso tenemos la media aritmética de estos datos, min datos, y la calcula como 72.31429, o sea, el mismo promedio. La moda necesita de la configuración para definir una función específica. Esto es una manera de definir funciones en R. Perdón. Y entonces al hacer estos 4-5 pasos podemos obtener el dato que más se repite. Corrámoslo y nos dice que el dato que más se repite es 77 veces. Eso lo podemos observar en las tablas de frecuencias absolutas y de frecuencias relativas, inclusive también en el diagrama de tallos y hojas. Miremos que 50 tiene una frecuencia de 1, 2, 3, 4, 5, 6, mientras que 70 tiene una frecuencia de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Estos dos pertenecen a 73. Bueno, ahora vamos a mirar la mediana y los cuartiles. La mediana es el dato que pertenece a el cuartil 2. Nos dice que es 73. Este lo podemos ver aquí graficado en el diagrama de cajas y bigotes. Esta línea vertical corresponde a la mediana o el cuartil 2. Entonces aquí ya tenemos que el promedio es de 72.31, que la moda es de 70 y que la mediana es de 73. Vemos que la distribución no es completamente simétrica, porque en caso contrario estos tres datos deberían coincidir. Ahora vamos a ver los cuartiles, que realmente en general se llaman cuantiles. Aquí tenemos, por ejemplo, el cuartil 50%, que corresponde también a la mediana. Otra manera de hallar la mediana significa que la mediana supera el 50% y es superado por el 50% de los datos. La calificación de 73 supera la mitad de los datos y es superada por la mitad de los datos también. Ahora el cuartil 1, que es el cuantil 25, o mejor el percentil 25, nos dice que es 65, es decir, supera el 25% de los datos y es superado por el 75% de los datos. El tercer cuartil o
o percentil 75 corresponde a 81. Significa que supera el 75% de los datos y es superado por el 25% de los datos. También tenemos deciles, que sería el mismo percentil 10. Entonces corresponde a 50, la nota de 50 solo supera el 10% de los datos y es superado por el 90% de los datos. Percentil 90, que coincidencialmente es 90, quiere decir que la calificación de 90 supera el 90% de los datos y es superado solamente por el 10 de los datos. Aquí tenemos un comando summary que nos saca los 5 números de Tukey, además de la media aritmética. Tenemos el dato mínimo, el primer cuartil, la mediana o segundo cuartil, el tercer cuartil y el máximo. Como dato adicional nos da también la información de la mediana. Ahora, las medidas de tendencia, de desviación, empiezan con el rango, que es el dato mayor menos el dato menor, es decir, 95 menos 50, vamos a calcularlo, nos da 45. Esa medida es de dispersión y es una de los tantos rangos que se pueden hallar. También está la varianza, entonces lo calcula con el comando var. La varianza de los datos es de 170.3395. Su raíz cuadrada, que es la desviación estándar, veamos que es con el comando sd, corresponde a 13.05. Recordemos que la desviación estándar está en las mismas unidades de los datos. Aquí tenemos el rango intercuartílico, donde se encuentra el 75% de los datos. Ahí tenemos una frecuencia de 16 y corresponde a, en el gráfico Bossplot o diagrama de cajas y bigotes, a la distancia que hay entre este cuartil 3 menos este cuartil 1. A ese se le llama el rango intercuartílico. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos también el cálculo de los bigotes del Bossplot, es decir, hasta qué punto llega esta cerca, este límite inferior de la cerca, y eso se calcula como el primer cuartil, donde se le resta 1.5 el rango intercuartílico. Entonces hacemos ese cálculo y tendríamos que es el número 41. Aquí en la gráfica no se alcanza a percibir muy bien, se supone que debe coincidir con el número 41. Lo mismo que acá, la otra cerca, que es el cuartil 75. Aquí hay que corregir, 75 más 1.5 el rango intercuartílico, correspondería a 105, es decir que esta cerca está aquí en 105. Todo dato que esté por fuera del rango intercuartílico se supone que es atípico, y todos los que queden por fuera estarán en los bigotes. Entonces démonos cuenta que el tercer cuartil es 81 y hay algunos datos superiores a 81. Lo podemos ver acá. Está 82, 84, 84, 85, 90 y 95. Viven aquí sobre este bigote derecho. Y por el otro lado tenemos que el primer cuartil es 65 y nosotros tenemos acá datos de 50, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 datos de 50 que estarían viviendo en este bigote izquierdo, que también son datos atípicos, puesto que el Bossplot es una manera de mirar la variación que existe entre los datos. Bueno, básicamente a vuelo de pájaro, resumiendo un poco lo que se dijo en el anterior video, y espero que este
tenga mejor sonido que el anterior.